Sexta conferencia. Stuttgart, 25 de diciembre de 1919. En los últimos años he hablado sobre las grandes festividades anuales, Navidad, Pascua o Pentecostés, y me he sentido obligado a decir que no debemos conmemorar estas festividades en la vieja forma tradicional. No tenemos derecho a olvidar el sufrimiento y el dolor general de la humanidad en nuestros tiempos y recordar solo el más grande y decisivo evento que tuvo lugar en la evolución terrestre. Estando como estamos, dando los fundamentos de una concepción espiritual del mundo, es nuestro deber permitir que todos los síntomas de decadencia en la civilización humana impregnen nuestros pensamientos y penetren hasta el árbol del Navidad. Es nuestro deber recibir el nacimiento de Cristo Jesús en nuestros corazones y en nuestras almas, de modo tal que no cerremos los ojos ante el temible deterioro que se ha apoderado del así llamado mundo civilizado. En este día particularmente debemos preguntarnos si acaso la misma idea de Navidad no ha sucumbido también a las fuerzas del deterioro general. Cuando la palabra Navidad es pronunciada hoy, ¿sentimos todavía aquello que deberíamos sentir cuando elevamos nuestros pensamientos y sentimientos a la contemplación de la festividad de Cristo? ¿Son las personas en general conscientes del verdadero significado de lo que entró en la evolución humana en el misterio del Gólgota? Iluminamos nuestros árboles de Navidad. Repetimos las palabras y frases usuales asociadas con la festividad de Navidad, pero con demasiada frecuencia evitamos abrir los ojos completamente. Evitamos despertar nuestras conciencias plenamente a la necesidad de reconocer que aquí también hay decadencia. Evitamos preguntarnos ¿dónde estás tú, oh poder de Cristo, para producir activamente un nuevo ascenso? Debe quedar claro a través de las conferencias que durante muchos años se han dado en nuestros círculos que solo el poder de Cristo será capaz de impregnar la civilización en decadencia con un impulso que pueda regenerarla de nuevo. En esta época del año podemos recordar a menudo a las personas que vivieron a mediados del siglo XIX o hacia el tercio final del mismo, quienes a partir de una mentalidad materialista, hablaban de manera muy diferente a la forma en que muchas personas hablan hoy. Hablaban de hecho de una forma más honesta que la mayoría de las personas en la actualidad. Me gustaría recordarles una personalidad, una mente verdaderamente materialista, David Friedrich Strauss. Deben saber que su libro La Antigua y Nueva Fe es una especie de Biblia del materialismo. Una de las preguntas que Strauss se hace en este libro es si podemos seguir siendo cristianos. Él responde a esta pregunta y lo inusual de su respuesta es que proviene de una mente fundamentalmente materialista, pero al mismo tiempo honesta. David Friedrich Strauss construyó un edificio universal de pensamientos e ideas conformadas enteramente de acuerdo a las leyes físicas materialistas y colocó al hombre dentro de él en un orden mundial, en el que la naturaleza humana está gobernada únicamente por leyes físicas. Con base en estas convicciones, Strauss respondió la pregunta: ¿podemos seguir siendo cristianos? Con un enfático y honesto no, contestó: las personas que tienen puntos de vista acerca de las ciencias naturales como los que tenía Strauss no pueden ser cristianos. He ahí una opinión terrible, pero completamente honesta expresada en este no, de David Friedrich Strauss. Y hoy sería interesante que los defensores oficiales de tal o cual creencia religiosa fueran tan honestos como él, viendo que aunque utilizan el nombre de Cristo son en realidad opositores activos del cristianismo. En estas convicciones, Strauss respondió la pregunta: ¿podemos seguir siendo cristianos? Con un enfático y honesto no. Las personas que tienen puntos de vista acerca de las ciencias naturales como los que tenía Strauss no pueden ser cristianos. He ahí una opinión terrible pero completamente honesta expresada en este no de David Friedrich Strauss.
Y hoy sería interesante que los defensores oficiales de tal o cual creencia religiosa fueran tan honestos como él, viendo que aunque utilizan el nombre de Cristo, son en realidad opositores activos del cristianismo. Mis queridos amigos, no debemos rendirnos con amor a lo fácil, ni cerrar los ojos ante acontecimientos contemporáneos de vital importancia. Puede que no les parezca asociado con la Navidad, aunque sí me parece a mí, cuando me refiero a una experiencia que me llegó a través de una especie de investigación espiritual de un fenómeno contemporáneo e inmediato. Después de que la gran catástrofe cayera sobre Europa, ¿qué hicieron aquellas personas que en gran medida son responsables, especialmente en Europa Central, en tanto y en cuanto un ser humano pueda ser considerado responsable de estas cosas, por las pésimas condiciones en las que hemos caído? ¿Qué hicieron estas personas cuando la desgracia cayó sobre Europa? Escribieron libros. Muchos libros fueron escritos por todo tipo de personajes. Ahora, el siguiente experimento puede hacerse con ayuda de la ciencia espiritual. Podemos preguntarnos por qué formas y gestos del pensamiento nos hablan desde la mayoría de estos libros reivindicativos. He intentado abordar esta cuestión desde todos los ángulos. Me he preguntado de qué tipo son las formas de pensamiento que han surgido en estos hombres, de quienes depende gran parte del destino de Europa Central. Si no procedemos de forma meramente abstracta, sino que entramos en los detalles específicos de las cosas, es necesario comparar una cosa con otra. De esta forma se me ocurrió una comparación, cuando me pregunté en qué periodo, en el curso de la evolución histórica de Europa, fueron cultivadas formas de pensamiento tales como las que encontramos en las principales personalidades durante la Gran Guerra. Después de un concienzudo escrutinio de los hechos, se hizo claro que los hombres pensaban de esta manera en la época de los romanos, de Julio César. No hay diferencia entre la vida del alma y del pensamiento de Julio César en el momento de sus guerras de las Galias y la forma en que tales personalidades modernas forman sus pensamientos. Lo que significa que estos hombres han permanecido en una etapa y en una vida del pensamiento no afectada en absoluto por el cristianismo, pues César vivió antes de que el misterio del Gólgota irrumpiera en la evolución. Aun cuando el nombre de Cristo Jesús está a veces en sus labios, la vida del alma de estos hombres se ha desarrollado de una manera que no tiene nada que ver con el cristianismo real. Nuestros muchos y diversos estudios han mostrado que algo que se desarrolla en su propia época es fundamentalmente bueno para la evolución de la humanidad de ese momento y que se convierte en lo opuesto si se traslada a épocas posteriores. Cuando esto sucede, cuando por ejemplo lo que era apropiado para la época de los Césares sigue desempeñando un importante papel en el siglo XX, lo que era adecuado en los días de César se transforma en algo luciférico. De hecho, esa es precisamente la naturaleza de la influencia luciférica. Esto lleva a su vez a la cuestión de por qué las personas cuyo destino los ha colocado en una posición de liderazgo han quedado rezagadas de este modo en sus vidas. Para responder a esta pregunta, debemos centrar nuestra atención en aquellos que dicen llenar su vida espiritual con el impulso de Cristo, pero que realmente operan en una dirección anticristiana. Miremos con atención a muchos representantes oficiales de los credos religiosos, hombres que pretenden hablar según los evangelios, pero que se oponen a todo lo que realmente habla del Cristo vivo en nuestros días. Las personas más anticristianas con frecuencia se encuentran hoy en el clero, entre los predicadores de los así llamados credos cristianos. Una respuesta a esta cuestión puede ser hallada examinando un libro considerado por muchos como altamente relevante, titulado La naturaleza del cristianismo, de Adolf Harnack. Si el nombre de Cristo fuese sacado de este libro y reemplazado por el nombre de un Dios en general poco conocido, un Dios que penetra y controla la vida humana tal como impregna y controla a la naturaleza, si el nombre de Cristo fuese quitado y sustituido por el nombre de Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento, este libro estaría más cerca de la verdad y entonces tendría algún sentido. El hecho es que Adolf Harnack no sabe nada de la verdadera naturaleza de Cristo. No tiene la menor idea del ser real de Cristo.
sino que adora a un Dios indefinido, universal, y luego ascribe el nombre de Cristo a este Dios universal indefinido. ¿Y quién es Adolf Harnack? Adolf Harnack se ha convertido en el teólogo de moda de los círculos que proporcionan las bases para las tendencias espirituales de esas personas de las que he estado hablando. Dado que no hay una verdadera revelación sobre Cristo que venga de los representantes de los credos, ya no encontramos ningún rastro de la verdadera manifestación de Cristo en los eventos contemporáneos y ni de gente conectada con ellos. Hoy en día, cuando miles y millones de personas se refieren a la fiesta de Navidad, no saben realmente de qué están hablando, porque no saben nada de la realidad de Cristo ni de lo necesario que ese conocimiento es en nuestro tiempo. Tenemos que examinar estas cosas si deseamos obtener una comprensión más profunda de las causas de la degeneración y decadencia de los sucesos contemporáneos y de la vida humana relacionada con ellos.